ingredientes musicales, rasgos musicales. A mí me gusta mucho la palabra rasgos, porque hablan de características, ¿no? y de cuestiones que se repiten en las distintas obras. Y a partir de ahí, un poco del intercambio con la música popular, es que muchos compositores académicos tomaron esos rasgos para, de algún modo, ser nacionalistas, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, en general van a encontrar en la música académica músicos que siguen directamente corrientes generadas en Europa y algunos con algún grado de originalidad interesante. En Chile escuché música contemporánea muy buena. Y algunas otras corrientes que toman rasgos de la música popular o significantes que ya se le quedan pegados a la música para trabajar esta cuestión de la identidad, ¿no? Digamos que no es una cuestión obligatoria y no es algo que todos los compositores tengan que tomar. O sea, sinceramente cada compositor arma su ensalada como le parece, ¿no es cierto? Pero sí encontramos ya en Latinoamérica un corpus de compositores que incluso en algún momento se pensó que estaban circunscriptos a la primera mitad del siglo XX, pero sin embargo hay un montón de ejemplos ya en la segunda mitad del siglo XX y a principios del siglo XXI que nos muestran que música que tiene que ver con rasgos de la música popular y otras cuestiones de la música académica y esa corriente que algunos llaman crossover o música de frontera o algunos hibridación. No, hay muchas maneras de llamarlo, ¿no? A mí me gusta pensar en la palabra rasgos porque de alguna manera me pongo más científico y hablo dejando de lado un poco la ideología, no porque no me guste la ideología, sino porque analizamos simplemente algunos rasgos puntuales que caracterizan, ¿no?, a determinada música. Y entonces, pensando en que de algún modo la música popular es la tradición oral y la música académica es la tradición escrita, que finalmente es lo que a mí personalmente más me satisface como explicación. O sea, cualquier otra explicación generalmente no me sirve, y eso si quieren también lo podemos discutir, digamos, porque busqué definiciones europeas y bueno, finalmente es la mejor manera, ¿no? Una música que integre las tradiciones de la música de tradición oral, y la música académica es la música de tradición escrita, la música que queda registrada, que la partitura tiene muchas más indicaciones, que permite que ensambles más grandes tengan toda la música escrita y puedan tocar lo que está escrito, que permiten también reflejar la mirada o el pensamiento más individual de un compositor. De algún modo nos sirve entonces caracterizar. Yo no les traje un estudio pormenorizado de varios compositores de Latinoamérica, más bien preferí hablarles un poco de la música que van a escuchar en el concierto dentro de un rato. No porque no me guste analizar otros compositores, a mí me encanta analizar otros compositores y me gusta realmente ver cómo cada compositor toma de distintos lugares elementos, rasgos, características y en un compositor confluyen distintas tradiciones, distintas miradas, y cuanto más potente es su discurso, más se lo puede definir y se puede investigar de dónde viene cada rasgo y cada cuestión, ¿no es cierto? Bueno, si esta introducción les parece bien, sigo para adelante. O si alguno tiene alguna mirada distinta, también me interesa. ¿Me querías decir algo? Sí, ¿cómo no? Bueno, esa es una pregunta muy buena, ¿no?
Yo creo que no debería pasar eso. Digamos, hay que ver qué es lo original. En general, en el teatro, en la música, en las artes, las ideas no son originales en el sentido de que vienen de la nada. Ninguna idea viene de la nada, ¿no es cierto? Entonces, si un compositor tiene como la idea de contar qué le pasa o qué pasa en su país o de alguna manera contar su tiempo, ya su tiempo va a ser especial porque es ese tiempo y entonces eso de por sí mismo lo va a caracterizar. Lo que pasa que, claro, es cierto, si un compositor hace música de la misma manera que un compositor del siglo XIX, digamos, que si un compositor, su música se parece demasiado, no sé, a Liszt, por ejemplo, sí, uno puede decir, no es original porque se parece demasiado a tal compositor, ¿no es cierto? Entonces, quién sabe ande por ahí el asunto de la palabra original, ¿no? Porque la palabra original remite al origen, a lo primero, y nada es original. Todo viene de algún lado, siempre alguien escuchó algo y lo reproduce y le pone otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que salga. A mí me gusta una definición de arte que escuché por ahí, ahora no me acuerdo exactamente de quién, pero pensar el arte como algo del orden de lo inesperado, ¿no es cierto? O sea, que en algo artístico hay algo que te sorprende y no necesariamente es algo que es completamente nuevo, sino simplemente que te sorprende gratamente porque no te lo esperabas que venga así y vino de esa manera, ¿no es cierto? Y por otra parte también, lo que vos decís es muy interesante porque durante el siglo XX fue como una explosión, por lo menos tengo esa mirada, ¿no? Como que había un poco la idea por las escuelas de composición de que cada compositor tenía que venir a proponer un nuevo lenguaje, una nueva manera de escribir, ¿no? Uno vino con el dodecafonismo, otros vinieron con los modos y después el serialismo, el ultraserialismo, la música concreta, la música aleatoria, un montón de posturas que de alguna manera era como que cada compositor tenía que decir, bueno, yo no solo estoy inventando la música, sino que estoy inventando un lenguaje. Y hubo compositores excelentes en ese sentido que, por ejemplo, un compositor que a mí me gusta mucho, Oliver Messiaen, no sé si lo conocen. ¿Lo conocen todos? Qué bueno. No todos. Oliver Messiaen es un compositor francés que fue profesor del Conservatorio de París por lo menos 30 años, ¿no, Miguel? 30 años como mínimo. Fue un compositor que formó un montón de compositores a partir de los 50. Un montón de compositores académicos franceses se formaron con Oliver Messiaen, ¿no? Y lo que hizo también, porque era su obligación laboral, fue como inventar o codificar un montón de cosas. Por ejemplo, los modos de transposición limitada, que no es ni más ni menos que caracterizar una cantidad pequeña, ¿no? Así como está la escala mayor, que son 12. La escala por tonos, que son 2 posibilidades nada más. Si está todo bien, yo voy para adelante con todo, ¿eh? Si alguna cosa no entienden, me dicen. Después la escala semitono-tono, empezada, que son 3 nada más, y se puede empezar semitono-tono o tono-semitono. Y la escala tono y medio semitono, ¿no? Entonces, a esos modos, Oliver Messiaen le puso un modo de transposición limitada, así como la escala mayor o las escalas menores varias, o los modos tienen una transposición limitada si uno toma la afinación temperada de 12 notas iguales. Después Messiaen, por ejemplo, pensó así el ultraserialismo, es decir, que en una obra no solo como pensó Schoenberg, que la serie de 12 notas se vuelve a repetir y se vuelve a reponer. Todos conocen a Schoenberg, ¿no? Bueno, que está la cuestión del atonalismo y después el serialismo. Messiaen dijo, bueno, hagamos lo mismo con todos los matices, con las dinámicas, y hagamos lo mismo con las articulaciones, entonces que en una misma obra haya serialismo en las alturas, pero también en las duraciones y también en los matices.
Y bueno, hay como un montón de propuestas que con eso ya hay para componer 3 siglos más de música, ¿no? O sea que realmente el siglo XX fue un siglo de mucha propuesta, ¿no? Y los compositores de jazz, una cosa que a mí me gusta mucho es que en el jazz, a partir de los 50, es como que los compositores empiezan a tomar cosas que habían pasado en la música académica. Por ejemplo, Miles Davis dice, bueno, los modos, ustedes saben que los modos es algo que se retoma a partir de la música rusa, ¿no? Los modos gregorianos, que eran del medioevo, y que estuvieron como varios siglos como dormidos. Y en la música académica, a partir del siglo XIX, a partir de la música rusa, se empiezan a usar los modos de vuelta y a generar nuevas armonías, ¿no? Y entonces en el jazz, a partir de Miles, es como que dijeron, bueno, tomemos los modos, pero claro, pero eran los modos, pero ya con ritmos del jazz. Entonces eso es la ensalada combinada de otra manera completamente distinta y con la improvisación. Y entonces dio lugar como una música completamente nueva y en el jazz es como que también en muy pocas décadas se reprodujo la evolución musical, ¿no es cierto? Digamos, de la música, de los modos mayores, de los modos menores, las escalas menores, de todos los modos, incluso del atonalismo, incluso de la música aleatoria. En el free jazz, por ejemplo, entonces en muy poco tiempo se reprodujo una historia que por ahí en la música académica llevó 1 siglo y medio, en el jazz en 2 décadas. Pero claro, al estar los ritmos incluidos y el tema de la improvisación, la ensalada dio otra cosa completamente distinta. Entonces, ahí volvemos a la palabra original. No necesariamente lo original pasa por algo, una idea que parece novedosa, como de algún modo lo fue el atonalismo, por ejemplo, ¿no? Si bien la explicación del atonalismo era que todos los compositores alemanes se estaban poniendo muy cromáticos y que en algunos momentos esos cromatismos no llevaban tanto a algo esa es la explicación que nos dan cuando nos enseñan el atonalismo, ¿no? Que los cromatismos de la música alemana llevaron a directamente pensar la música sin centro tonal, ¿no es cierto? Pero bueno, hay ejercicios que se hacen, por ejemplo, hacer tomar, no sé, para un chileno tomar el ritmo de cueca y hacer una cueca completamente atonal, y puede ser un buen experimento a ver qué pasa con eso, ¿no es cierto? O no, a lo mejor nos damos cuenta que no funciona. Por ejemplo, para mí hay cosas que no funcionan muy bien. No sé, si uno, por ejemplo, utiliza la escala de blues en el tango, por ejemplo, argentino, queda muy mal. Es como, no sé, fideos con mermelada o pollo con dulce de leche, no sé. Es una mala combinación. O bananas en escabeche. ¿Saben lo que es el escabeche? O sea, hay como combinaciones que funcionan y combinaciones que no funcionan, ¿no? Entonces, bueno, por ahí un buen compositor también sabe qué combinación tomar. Y hay cosas que le van muy bien, por ejemplo, al tango argentino, algunas cosas de la música tonal o algunos gestos sin tanta conducción tonal y después ir para un centro tonal, le queda muy bien, ¿no es cierto? Porque el tango tiene mucho de música académica, ¿no? Y aparte, bueno, a mí personalmente en algún momento me pasó cuando estudiaba composiciones que muchos experimentos que hacía me salían muy iguales a Piazzolla, ¿no? Es como que yo hacía una cosa y digo, no, pero esto es igual a Piazzolla, ¿no? No sabía cómo buscar hacer algo que suene tanguero y al mismo tiempo que no sea tan piazzoliano, ¿no? Creo que nos pasó a una generación de compositores argentinos, porque realmente Piazzolla encontró unas recetas muy efectivas y muchas de ellas no se le ocurrieron a él. Muchas cosas fue como pasó con grandes compositores que tomaron cosas que ya estaban ahí sonando y las ordenaron y bueno, y las hicieron más famosas, ¿no? Y bueno, una manera que encontré de diferenciarme por ahí de Piazzolla, utilizando por ahí los mismos ritmos, es usar la escala disminuida, ¿no? Esta escala semitono-tono, y usar cosas de Oliver Messiaen aplicadas a Piazzolla y a los ritmos más tangueros, o a los ritmos bien tangueros de Horacio Salgano, de Astor Piazzolla o de muchos compositores del tango.
Y es una fórmula que ya la utilicé en 7, 8 obras y me satisface, ¿no? Entonces es como una combinación que funciona, por lo menos a mí me parece que funciona. De hecho, de las obras que vamos a tocar hoy, está Entongue. Entongue es una obra que originalmente la escribí para saxofón barítono y acordeón, que me la encargó un saxofonista australiano. Y enseguida, enseguida hice una adaptación, no sé si para Tricahue fue la primera adaptación que hice para los profes de acá, que era saxo soprano, saxo barítono, marimba, batería bajo y percusión. Y después enseguida hicimos la versión para soprano, barítono y piano. Y en general prácticamente no cambié ni una sola nota y son maneras de reacomodar notas que ya estaban escritas. En esa obra aprovechaba, por ejemplo, una cosa que tiene el acordeón, que tiene una botonera, que tiene unas tríadas. Tiene las tríadas mayores, menores, con séptima y disminuidas, los acordeones buenos. Y bueno, eso ya le quedó pegado a esa obra. Y tiene, digamos, los recursos son esos dos. Tiene la escala disminuida en una sección y una sección más lenta, que eso es algo que sí hacía Piazzolla, ¿no? Hacer una sección rápida, una sección lenta en el medio y la reposición rápida. Y la parte del medio tiene el aprovechamiento de esas tríadas con bajos distintos. Y a partir de ahí se armó esa obra que van a escuchar hoy. Y después también con gestos del tango, de la suite de saxofón solo, está saxoneón, que la idea era eso, mezclar el saxofón con el bandoneón. Ustedes saben que el bandoneón tiene lengüetas adentro, entonces, digamos, yo se la dediqué a un saxofonista que se especializó en tocar tango, que es Jorge Retamosa, y que incluso ahora está investigando mucho el tema de la improvisación, pero aplicada al tango. Y después hay otra pieza que se llama Fango en lunfardo. ¿Saben lo que es lunfardo, no? ¿No? Exactamente. ¿La usan en Chile esa palabra? No. Ah, fango también. Ah, ok. Sí, lodo, barro, ¿no? En lunfardo el fango es como, es eso y se usa mucho. También hay tangos que dicen una cosa muy machista, así, la saqué del fango, ¿no? Como un hombre que la sacó del barro a la mujer, una cosa muy fea, ¿no? Y se usa así, como el fango en el tango se usa de esa manera. Y encima tiene esa cosa, esa cosa así bien tanguera en un sentido, ¿no? Bueno, Entongue también, Entongue el título Entongue tiene que ver con el tango. La palabra Entongue, me enteré que en Chile le dicen el arreglín, ¿no? O sea, cuando hay así un arreglo entre dos personas no muy santo, le dicen arreglín ustedes, ¿no? Bueno, Entongue usamos los porteños de Buenos Aires, decimos un entongue, o están entongados, incluso entongar ya es casi un verbo, ¿no? Y aparte encima para el saxofón es muy importante porque tongue es lengua en inglés y entonces hay muchas cosas que se hablan del golpe de lengua que se dicen tongue, entonces me servía hasta para esas tres situaciones, ¿no es cierto? Así que bueno, en el caso de saxoneón, la armonía por ahí evita Piazzolla en algunas secciones y en algunas otras no tanto. Y en el caso de Fango, la armonía es bastante cuartal, que es algo que encontré también, que Piazzolla no usa tantas cuartas. Y a mí siempre me gustó mucho Hindemith, que es un compositor del siglo XX, que es muy bajiano, pero digamos, en un sentido es muy bajiano y al mismo tiempo por usar tantas las cuartas, que Bach casi no las usó, enseguida la música que se escucha de Hindemith, uno escucha a Bach con cuartas y está escuchando a Hindemith, ¿no es cierto? Entonces, en general siempre me gustó mucho la música de Hindemith.
Y entonces en muchas obras utilizo la armonía por cuartas, cuartas en la melodía, cuartas en la armonía, eh, distintas maneras de invertir las cuartas y las quintas. Ustedes saben si uno hace un acorde do fa sol, ¿no es cierto? A mí me gusta pensar eso casi como una tríada suspendida, incluso la cifro. Si la tengo que cifrar directamente pongo sus como si fuera una tríada, ¿no? Entonces es una tríada, do fa sol es una tríada cuartal. Uno puede invertirlo y poner sol do fa, ¿no es cierto? Entonces tiene dos cuartas consecutivas, o puede poner do fa sol y tener una segunda, pero es una manera de esconder una cuarta también, ¿no es cierto? Y si uno ahí, por ejemplo, le cambia un bajo, o está pensando, por ejemplo, si sigo con do fa sol, si pongo el re en el bajo, es así un acorde como usaba Thelonious Monk, que usaba, por ejemplo, re en el bajo, do fa sol, es una manera cuartal, pero también es una manera de seguir con las cuartas, porque puede ser re, sol, do, fa, ¿no? Son todas cuartas, pero ordenadas distinto. Entonces es como que hay muchísima música del siglo XVIII, del siglo XIX, ordenada por terceras, ¿no es cierto? Que digamos mi sensación es que con la armonía cuartal está como todavía un poquito para explorar, como que hay muchas cosas para hacer, ¿no? Y que pocos compositores académicos como se cansaron enseguida, ¿no? Lo usó Hindemith, Bartók en algunas cosas, y en el jazz se usa mucho. Ustedes, el pianista de Coltrane, McCoy Tyner, yo escuchaba Coltrane y me gustaban esas armonías o algunas cosas de Chick Corea y digo, ¿de dónde sacaron? Y veía que era la armonía que por ahí usaba Hindemith o Bartók. Entonces es como que realmente si uno, por ejemplo, las cuartas le van muy bien a la música norteña, del norte argentino, del norte de Chile, de Bolivia, le quedan muy bien y dan unas armonías como interesantes, ¿no es cierto? De hecho vamos a tocar, la otra música que vamos a tocar, Gladiador Calchaquí, también ya en la melodía entra con cuartas, que es algo que usa Hindemith así directamente. Y ahora estoy como investigando qué pasa si uno usa tríadas en la mano derecha y cuartas en la izquierda, que es algo que lo vengo probando también. Bueno, tengo una sonata que Miguel ha tocado, que empieza así, ¿no? Con un acorde que después vi que lo usaba McCoy Tyner. O sea, cuando yo escribí esa sonata todavía no sabía que era lo que yo escuchaba. Pero pasa eso, ¿no? O sea, que a uno le quedan como a veces las armonías o determinados recursos a veces entran por lo teórico, pero también entran porque uno dice, uy, me gusta esa sonoridad y queda guardada, y después uno va al piano y busca la sonoridad y después se hace racional y uno dice, bueno, esto es tal cosa y lo voy a usar de determinada manera, ¿no es cierto? Y eso encuentro que le va muy bien a algunas músicas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en Fango van a escuchar que está como esa cuestión de las cuartas en la melodía y en la armonía. Ustedes saben, cuando uno escribe una obra para saxofón solo o para cualquier instrumento solo, eso también lo inventó Bach. El juego es que siempre hay alguna resonancia, ¿no es cierto? Entonces, si bien son instrumentos monódicos, si bien el cello puede tocar dos notas casi juntas, o tocar una nota y enseguida tocar una nota o una doble cuerda o una triple cuerda, que ya es casi más difícil. Bueno, dobles cuerdas son más factibles en el cello, pero en el saxofón, excepto que uno haga un multifónico, que es un efecto muy especial, la armonía la produce melódicamente, ¿no? Entonces, el juego es como, en esas obras de saxofón solo, es muchas veces tocar una nota grave y hacer arpegios quebrados, hacer arpegios grandes, para que se produzca una armonía, ¿no es cierto? Si uno toca una nota grave y enseguida una nota del medio y enseguida una nota aguda, lo que el oído termina percibiendo es casi los tres sonidos simultáneos. Y si uno toca en un lugar así, que tiene un poco de reverberancia, ya se está armando una armonía con un instrumento melódico, ¿no? Entonces, las obras para instrumentos melódicos solo son un poco cansadoras. Si uno escucha un concierto entero es demasiado, pero así
poquito puede ser muy, muy interesante, ¿no es cierto? ¿Quieren preguntarme algo que tenga que ver con estos recursos? No. Bueno, no hay problema, sigo adelante. Y después, bueno, en la música latinoamericana el ritmo realmente es muy importante, ¿no? Podemos, si quieren, hablar un poco del ritmo. No sé cómo estamos de tiempo. Pero bueno, ustedes saben que hay una raíz que una vez escuché un músico argentino que es como, me decía que era como la espina dorsal de toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Porque evidentemente viene de la música africana y generalmente en Latinoamérica hemos usado escribir en 6x8, ¿no? Pensar así porque en general en España viene de ahí, pero enseguida en muchas músicas pensaron en poner tres negras, ¿no es cierto? Y enseguida, si uno junta dos compases y junta esto que hoy veíamos, ya tiene como varios compases juntos al mismo tiempo. Y ese tipo de cosas en la música latinoamericana están presentes de muchas maneras distintas. Y aparte, hay algo muy curioso, ¿no? Si ustedes toman... Bueno, yo voy a hablar de lo que más conozco, que es la música argentina. Pero bueno, hay grandes compositores realmente en toda Latinoamérica, en el Brasil, en Cuba, en Chile. Escuché últimamente cosas que me gustaron muchísimo, que tienen en cuenta todas estas cosas que pasan naturalmente en la música popular y que realmente son de tradición oral y que los músicos las reproducen. A veces es muy curioso, ¿no? Porque a veces un músico popular está tocando determinado ritmo y por ahí no lo puede escribir, pero por ahí es súper complejo, ¿no? Y si lo tiene que escribir, termina como escribiendo como algo que es realmente complejo y que después un músico académico se pone a solfearlo y es difícil de solfear y sin embargo aparece súper... por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos un ritmo que es la samba con Z, ¿no? Que lo deben conocer, que bueno, que en la escuela nos enseñan que el ritmo de samba, que es parecido al de la cueca, ¿no? Es ese, ¿no? Pin, ¿no es cierto? Bueno, ahí podemos hablar de la cueca y de la samba al mismo tiempo, que es prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Generalmente la samba se toca bastante más lenta, la samba argentina, pero en definitiva es casi una cuestión de velocidad. Ese es como el patrón básico, pero después hay como un montón de combinaciones. Y una cosa que pasó en la música argentina que para mí es muy curiosa, ustedes conocen a Alberto Ginastera, ¿no? Alberto Ginastera es probablemente uno de los músicos académicos más conocidos en todo el mundo y sin embargo la música de Ginastera desde el punto de vista rítmico no exploró demasiado las cosas que tenía el folclore argentino. Sí empezó a trabajar, por ejemplo, con el 6x8 así, como está escrito acá, y con estas tres negras así. Eso aparece en la música de Ginastera. Pero, por ejemplo, en la música de Ginastera nunca va a aparecer esto así, que es lo que hacen un guitarrista de folclore. Enseguida pone un silencio ahí y en realidad el bajo es lo que toca y no toca la tierra, ¿no es cierto? Porque a lo mejor hay un instrumento agudo tocando la tierra y el bajo no toca la tierra y eso es como que tiene un swing ya muy especial. Y Ginastera eso, digamos, porque estaba escribiendo por ahí para músicos de orquesta o porque no lo consideraba importante, o por alguna razón, o porque sabía que los músicos lo iban a tocar mal, no sé bien por qué, pero sin embargo no aparece.
Y sí aparece en un compositor que a mí me gusta mucho y que es un compositor que mis profesores de composición querían que yo lo odie, pero en realidad lo terminé amando, que es Carlos Guastavino, que lo deben conocer también. Es un compositor que en las clases de composición en general era como el cuco, ¿no? Porque decían, no, pero ese es un compositor del siglo XIX, ese tipo no escribe música del siglo XX, directamente, prácticamente anulándolo. Y sin embargo, la música de Carlos Guastavino también es muy famosa en todo el mundo. Es una música argentina muy reconocida y muy famosa porque tiene mucha música coral, mucha música también para solista, mucha música de cámara. Es realmente prácticamente el Schubert argentino en un sentido. Y si bien en lo armónico Guastavino por ahí no es tan interesante como Ginastera, que Ginastera por ahí en lo rítmico no se complicaba para nada, o sea, ponía así, el 6x8 así, y como mucho te ponía 3 negras y nada más, ¿no? Sin embargo, Guastavino sí se metió como a escribir algunos ritmos folclóricos, y para mí yo creo que fue como el primer compositor argentino que realmente empezó a usar cosas un poco más intrincadas que aparecen en la música popular, aparecen todo el tiempo, como de repente ligar la sexta corchea al primer tiempo, entonces se genera como un efecto ahí de sacar la tierra, y eso en la música de Ginastera en general tampoco está, y si uno escribe una cosa así para orquesta, la mitad lo van a tocar bien y la mitad la van a tocar mal, y es complicado, ¿no? Uno tiene que tomar un riesgo ahí como compositor, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí hay yo creo una cosa que realmente está en desarrollo en toda Latinoamérica, porque esta discusión de lo popular y lo académico, que finalmente en el siglo XXI son caminos que se están empezando a juntar, a cruzar, a entrecruzar, como decía Borges, a entrelazar. Borges tiene una metáfora muy linda que es como los tientos de un lazo se entreveran nuestra historia, ¿no? O sea, entreverarse es como enlazarse. Entonces, él dice, borrando fronteras es entreverar, y yo creo que eso está pasando en la música, ¿no? Está empezando realmente a pasar que digamos que ya la música popular toma cosas de la música académica y la música académica toma cosas de la música popular, entonces se generan ahí unas corrientes muy interesantes. Y bueno, para mí, el gran compositor argentino que realmente es bien en ese camino es Astor Piazzolla, pero realmente a mí no me satisface esas miradas que dicen, no, porque el caso de Piazzolla es un caso aislado. En realidad no es un caso aislado, es un caso absolutamente consecuente con lo que fue la historia de la música académica, ¿no? Porque si pensamos que la música académica empezó tomando algún canto popular y armonizándolo, o tomando alguna idea de la música popular, y en el caso de Ginastera, ponerle una armonía que tenía que ver con la armonía del siglo XX, pero en lo rítmico, no tanto desarrollo, y en el caso de Guastavino es una armonía del siglo XX, del siglo XIX, pero la rítmica ya es mucho más interesante, ¿no es cierto? Y ahora hay varios compositores en la Argentina que ya estamos como en ese camino de entrelazo de las corrientes, ¿no es cierto? Creo que esta cuestión está como súper en desarrollo. Y en desarrollo también en las instituciones que enseñan música. Porque los profesores nos tenemos que ayornar, y ya escuelas heredadas de Europa por ahí no nos sirven tanto, y tenemos que pensarnos también como latinoamericanos y como bueno, contar nuestra historia de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No me quieren hacer ninguna pregunta? ¿No me quieren contradecir con nada? Acepto todo tipo de controversias, ¿eh? Yo he tenido que muchas discusiones, muchísimas discusiones, especialmente con profesores de composición. Finalmente muchas veces terminé haciendo lo que los profesores querían, a veces para probar alguna materia, que es un buen ejercicio, ¿no? Eso se los recomiendo como alumnos. A veces hay que hacer lo que el profesor quiere, porque también a veces darle el gusto al profesor también puede ser muy interesante para formarse. Y después, si uno tiene una idea mejor,
también después hay que demostrar que la idea es buena, ¿no es cierto? Pero bueno, en algún momento también Piazzolla, antes de morirse en Buenos Aires, era muy discutido, ¿no? Lo que terminó pasando con Piazzolla es que realmente ya no... Se murió en el 91, 92, y a partir de ahí la música de Piazzolla la tocan músicos de música popular, músicos de jazz, músicos académicos de todo el mundo, y un ruso la toca de una manera, y un centroamericano la toca de otra manera, y una orquesta de jazz alemana la toca de otra, y me parece que ya no se los puede negar, ¿no? Porque son compositores súper importantes. Bueno, si les parece bien, ¿quieren que siga en esta dirección o quieren que les cuente un poco de la obra esta con la que vamos a cerrar el concierto de hoy, que es la obra para coro y cuarteto de saxofones, ¿sí? ¿Te parece? Sí, ok. Bueno, Miguel justo me pidió hace un par de meses que le mandara un email con la historia de la obra, y finalmente terminé escribiendo casi una novela, un cuento, porque es una obra que tiene una historia muy linda y que creo que de todas las obras que escribí es la que más historias tiene para contar. Historias que tienen que ver un poco con lo musical y también un poco que ver con distintas cuestiones que se van dando en la vida de un compositor, ¿no? Lo primero que me pasó fue que en Italia me llamó mucho la atención que hubiera tantas iglesias, ¿no? Y como mi historia personal, yo soy hijo de matrimonio mixto, de parte paterna eran judíos polacos y de parte materna eran cristianos, españoles y italianos. Y para mí esa cuestión siempre fue muy interesante y muy divertida y a veces problemática, pero nunca fue realmente problemático, ¿no? Entonces, esta obra tiene un poco que ver con eso, ¿no? Y siempre mi abuela materna, por ejemplo, me llevaba a las iglesias a escondidas porque no quería que mi papá se enterara, y yo por ahí le decía a mi papá, mi abuela me llevó a la iglesia, y entonces mi papá me decía, bueno, eso es lindo, las iglesias son muy lindas y pueden parecer como muy lindos museos, y fue muy interesante esa situación que tuve, ¿no? Bueno, y después la primera vez que vine acá a trabajar con Miguel, en el 2014, me mostró obras para esa formación en un catálogo muy completo de Jean-Marie Londé, que tiene un montón de música escrita para saxofón en todo el mundo. Tiene una parte de Latinoamérica, pero pequeña, ¿no? Más que nada de Europa. Y entonces esa formación a Miguel le interesaba mucho, y ya tenía una obra de un compositor cubano, de Andrés Alén, que me la mostró en ese momento y realmente nos gustó mucho. Y después tuvimos, y en esa misma charla me dijo, hay una obra de un compositor argentino que no la encuentro por ningún lado, y bueno, nos llevó casi un año encontrarla, y finalmente apareció en una biblioteca en Washington, porque es una cosa muy, muy especial. Es un compositor, no es muy conocido en Buenos Aires, se llama Jacobo Fischer, fue profesor de armonía y de contrapunto, pero era un profesor particular, no enseñaba en los conservatorios, y iban realmente gente que quería ser buen compositor, era muy amigo de Ginastera, y el tipo, cuando se murió, dijo, bueno, todo lo que yo escribí, quiero que esté muy bien guardado, y en ese momento confiaba solamente en los norteamericanos, entonces guardó su obra toda, incluso las cartas que tenía con Ginastera y cartas con otros grandes compositores, y está todo ahí en esa biblioteca. Y después de mucho hablar con una sobrina, finalmente apareció esa obra, y también Miguel, Karen y Alejandro la estrenaron también con el Cuarteto Oriente, así que ya había esas dos obras. Estrenaron la obra de Andrés Alén, estrenaron la obra de Fischer. Y bueno, yo me sentí muy entusiasmado también en ese proceso de encontrar esa obra. Yo había escrito algunas canciones, cuando era más joven escribí muchas
canciones infantiles. Y un poco en mi casa a veces se usaba el hecho de escribir canciones, a veces por oficio y a veces canciones de música popular, de folclore, y eso es algo que yo hacía en mi adolescencia. Mi papá era buen letrista de oficio, ¿no? No era un gran poeta, pero tenía el oficio de letrista, ¿no? Y bueno, me metí un poco en la música coral. Descubrí algunos compositores como compositores del Renacimiento, Giovanni Gabrieli o Andrea Gabrieli, que escribían para una iglesia y escribían para grupos de trombones. Gracias. Para por ahí un grupo de metales o de trombones o de trompetas y trombones y coro, ¿no? Y realmente es una formación que tiene mucho de música litúrgica o de música sacra, ¿no? Como que de alguna manera se le pega ese significante, ¿no? A veces hay que ir en contra de los significantes, pero a veces es bueno dejarse llevar también por los significantes que se le pegan a la música. De hecho, bueno, la obra de Andrés Alén, si bien no parece religiosa, los títulos de los movimientos tienen como una sugerencia casi litúrgica, ¿no? Lo perenne, no sé si me ayudan ustedes, pero tienen como un título así, que tiene algo de litúrgico, ¿no? Entonces yo, bueno, me quedé como pensando en esta cuestión. No sé cómo estoy de horario. ¿Estoy bien de horario, Alejandro? ¿Estoy bien de horario? Ok. Entonces, bueno, me quedé con esta idea de lo litúrgico y bueno, un poco pensando también en esto que ya era un coro y cuarteto de saxofones, que ya había tocado 2 obras y que ya podía montar una obra y podía ensayar, pensando en el Cuarteto Oriente, pensando en esta cosa litúrgica y pensando en Latinoamérica. Escribí primero el tercer movimiento. El tercer movimiento se llama Al Paraíso, también pensando en ese viaje que dice que Miguel me llevó por la ruta a Valparaíso. Vi que había ya cosas con Valparaíso, dije Valparaíso, entonces esa cuestión cristiana que tiene que ver con que el que se porta bien va al paraíso, el que se porta mal va al infierno, me quedó ahí pensando, ¿no? Entonces ese movimiento me llevó un tiempo porque en un momento interrumpí, pero tenía un poco esta idea, ¿no? Está escrito en 6x8 y empieza primero organizando como grupos de corcheas de A4, ¿no? O sea, aprovechando esto de las blancas. Entonces, el tercer movimiento empieza como con los grupos de 4 corcheas, como si fueran agrupados como 3 blancas, o sea, parece que está en 3x2, pero enseguida el saxo tenor y el saxo barítono tocan la base, que es así como muy de la cueca y muy de... que es ¿no? Entonces medio que está como sonando al mismo tiempo el 3 medios y la base esa, que organizó como un poco toda la disposición de ese movimiento en torno, si bien no es que yo pensé en hacer una cueca o pensé en hacer, digamos, un ritmo folclórico, de alguna manera tiene como ese carácter folclórico, pero dentro de algo más religioso. Y pensé que no fuera tan difícil de solfear, pero sin embargo aparece mucho como este ritmo, ¿no es cierto? Que sería como hacer dosillos, y en vez de poner dosillos directamente me gusta poner así, como agrupadas de A3, lo cual también da como 3 semicorcheas acá, ¿no es cierto? Que eso es muy de la música venezolana, ¿no? Que por ahí vienen, ¿no es cierto? Viene... Y eso de repente funciona bien. Por ahí para alguien que lo ve desde el punto de vista más académico lo piensa
como un dosillo y si no también está como agrupado de ese modo, ¿no? Ese es el tercer movimiento. Pero no tenía letra. Entonces yo le pedí a mi hermano, que hice hace poco, mi hermano es escritor, y le pedí que me hiciera la letra y no tenía tiempo, no tenía ganas y no me hacía la letra. Y yo ya quería meterme a componer la obra y a terminarla en un verano, hace unos 3 veranos. Y digo, bueno, le comenté a un amigo violinista de la Sinfónica Nacional, tengo esta idea, tengo el título de la obra, quiero que se llame así, pero no estaba todavía qué textos iba a usar, ¿no es cierto? Y me dijo, bueno, pero la idea ya la tenés, si vos querés que sea medio religiosa y se llama Todos los dioses el Dios, bueno, que sea la idea de textos religiosos en muchos idiomas, de muchas religiones, pensando en esta cosa un poco laica y pensando en toda la humanidad. O sea, ya la idea ya la tenés vos. Y realmente, bueno, con eso ya me ayudó como a disparar. Entonces escribí el segundo movimiento, que tiene 3 idiomas, francés, inglés y portugués. El francés y el portugués tienen textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, o sea, ahí tenía el cristianismo. Y en inglés tomé textos de la religión Veda, que es como una religión que anticipa todas las religiones de la zona de la India y de Asia, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tenía mi segundo movimiento. El tercer movimiento todavía no tenía letra, que era un problema, pero lo dejé para después ese problema. Y el primer movimiento quería que tenga algún rasgo latinoamericano y todavía no sabía muy bien qué, y pensé en la cuestión del bautismo, porque digo, bueno, el tercer movimiento es al paraíso, te morís. El del medio, y aparte también me gusta transmitirlo de esta manera, o sea, cuando uno compone, las cosas las piensa así en crudo, o sea, no es que uno tiene una inspiración, no sé, o sea, bueno, ayer estuve en la casa de Neruda. Neruda nos hace parecer como que todo es poético, ¿no? Pero yo me lo imagino a Neruda luchando con las palabras, ¿no? No, o sea, después sí suena poético y después el resultado es poético o es musical, ¿no? Pero a uno las ideas vienen crudas, ¿no? Y ahí hay que trabajarlas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenía la vida, el segundo movimiento se llama La vida rezando. Tiene una cosa un poco de mantra, porque tiene como un motivo de 2 compases que se repite como si fuera forma rondó, que primero lo toma el coro, después el saxofón soprano toca una melodía sobre eso y vuelve a aparecer un montón de veces y que funciona un poco como un mantra, ¿no? Como una cosa repetitiva, pero como con esta posibilidad de la forma rondó de intercalarle como episodios distintos, ¿no es cierto? Y así quedó el segundo movimiento. Entonces dije, bueno, el primer movimiento va a ser el nacimiento, y bueno, aparecieron ahí unos textos del bautismo cristiano, que está en latín, de lo que sería el rito de la circuncisión, que es también un rito del bautismo judío, sería, ¿no es cierto?, que está en hebreo. Y después busqué, digamos, aparecieron buscando, viendo videos en YouTube, nada, algún libro por ahí que tenía un libro